Listo. Bueno, como nos quedamos la semana pasada, estábamos viendo lo que era el marco teórico y me fui muy rápido en las últimas diapositivas precisamente para poder hacer el ejercicio de cómo es que íbamos a hacer o íbamos a realizar la actividad de la semana. Pero rápidamente, recuerden que en el marco teórico tenemos tres tipos de fuentes. El primero, y es el que nosotros siempre estamos utilizando, que son los libros, antologías, artículos, monografías, tesis, disertaciones, pueden ser conferencias, ya sea, bueno, actualmente tanto APA como Harvard, bueno, los sistemas de referencia o de cita, ya nos permiten hacer este tipo de ejercicios de ir, valga la redundancia, citar algunas conferencias que puedes encontrarte en internet, ya sea en YouTube, ay, ya se me olvidó cómo se llaman los otros. Bueno, dentro de las páginas de streaming en donde exista algún intercambio de información por parte ¿cómo se llama? De gente o de autores de libros o gente que es experta en la materia que estamos trabajando. Ya está permitido, bueno, obviamente tiene que haber esa apertura por parte de los académicos para poder hacer este tipo de ejercicios. Sobre todo en estos 2 largos años de pandemia, pues hizo ese boom académico en donde, si bien hubo una fricción por parte de tanto de docentes como de alumnos y alumnos, la verdad es que facilitó mucho lo que era la interacción entre los académicos y los investigadores, como es el caso de nuestro trabajo, que es el generar nuestra tesis. También, bueno, los seminarios, artículos periodísticos, testimonios de expertos, documentales, videocintas. Bueno, aquí se nota que el libro en donde lo tomé, pues ya era un poquito, no digo obsoleto, pero sí, ya tiene por lo menos unos 10 años en cuanto a la presentación de estas herramientas. Pero lo importante aquí es de que ustedes sepan de que todos estos elementos corresponden a fuentes primarias, es decir, de quien lo dijo o quien lo está presentando es el autor o bien el que está dando a entender su idea, su teoría. Después entramos en lo que eran las fuentes secundarias, que son listas, compilaciones y resúmenes de referencias o fuentes primarias publicadas en un área de conocimiento en particular. Generalmente lo vamos a encontrar en Internet como resúmenes, ya sea de libros o bien síntesis de un tema en particular. Ya está resumido, ya está generado a través de este tipo de documentos el análisis de una segunda persona. O sea, de lo que ya dijo una persona, hacen un análisis y lo presentan ante nosotros para como una especie de resumen. Y fuentes terciarias se trata de documentos donde se encuentran las referencias a otros documentos de caracteres diversos y compendian nombres y títulos de revistas. Aquí prácticamente solamente están enunciados las obras que se utilizaron. Ya es muy lejano, ya la información incluso puede ser de que no sea tan fidedigna y por lo tanto provoque bueno, no provoque, sino que no sea tan confiable este tipo de fuente para utilizarse en un trabajo académico. Bueno, el marco teórico generalmente se necesita una revisión de entre 5 y 10 años para investigaciones, es decir, recuerden que las ciencias van cambiando constantemente y sobre todo en nuestro caso que es una ciencia social, lo que es el derecho, implica actualización en prácticamente todas sus ramas de 5 años a 10 años. Hace 10 años pues se hizo, por ejemplo, la reforma de Radilla Pacheco en nuestra Constitución, por lo tanto hizo un cambio radical a la perspectiva de jurisdicción, a la perspectiva de impartir la justicia, al grado que pues hubo una nueva época por parte de la Suprema Corte de Justicia.
también hay que hacer una detección o obtención de literatura. Aquí acuérdense que primero hay que investigar. Investigar me refiero a obtener información. Acuérdense que ustedes están haciendo como una especie de pastel, perdón por la analogía, pero se me hace muy sencilla acudir a ese ejemplo. Pero para poder hacer un pastel pues necesitan una serie de elementos para poderlo generar. Así en este caso, cuando se hace una investigación, primero tienes que conocer el tema, ya tienes la idea, ahora tienes que conocer lo que piensan otras personas respecto de esa idea y posteriormente aporta la tuya. Se hace una consulta, bueno, es detección, consulta, es revisar esa bibliografía, si funciona para ti, si funciona para la investigación y retomarla o tomarla para poderla presentar en tu actividad. De nada va a servir que utilices busques mucha literatura, muchas fuentes primarias, si no te van a servir. Por eso hay que seleccionarla, hay que consultarla y por lo tanto hay que ya tener una vez que tienes toda esa literatura que ya la seleccionaste, vamos a extraer o recopilar esa información que nos va a servir. Y por último, se hace la construcción del marco teórico. Lo que haya dicho cada uno de los autores, pues vamos a irlo seleccionando y lo vamos a ir adaptando. En el ejercicio de la semana, si se fijan, lo que les pedía o lo que les pedí fue de los conceptos, ver qué era lo que decían estas personas. ¿Para qué? Para que vean, para que se amplíen un poquito su idea respecto a su trabajo y sobre todo para confirmar de que lo que quieren hacer es lo que realmente van a hacer. Porque en otras ocasiones, cuando se amplía este conocimiento, pues la verdad es que hay en ocasiones, y me consta, que uno empieza a titubear con lo que queremos investigar o en lo mejor cambiamos de idea y mejoramos o perfeccionamos esa idea con lo que señalan otros autores. Bueno, dentro de la estructura, si se fijan, empecé la semana pasada, no empecé, sino que les expliqué la semana pasada sobre teorías sobre el tema de investigación. Fue precisamente por la actividad, pero en particular dentro de una estructura del marco teórico tenemos que empezar siempre con antecedentes. ¿Para qué? Si sabemos cómo fue el camino hacia atrás, pues vamos a verificar cómo es que tenemos nuestro camino hacia el futuro. Parece como un cliché filosófico, pero es la verdad. Cuando tenemos ya algunos antecedentes, ya es mucho más fácil nuestro camino porque, tenemos todo el conocimiento que ya se generó por otros autores, por otros investigadores, y lo único que tenemos que hacer es una de dos, o refutarle lo que dicen o confirmar lo que dicen. Si refutamos, es precisamente por esa situación. Acuérdense, bueno, el clásico de la Edad Media, en donde decían que la Tierra era plana. Pues todo el antecedente si estamos hablando de geografía, históricamente hablando, pues tenían una teoría que era de que existía una Tierra que era plana y que estaba sostenida por una tortuga. Ya después, con algunos científicos, bueno, algunos autores que arriesgando su vida incluso, provocaron un cambio en esa ideología. Si se fijan, había un antecedente y posteriormente hubo alguien que lo refutó. Así ustedes, cuando empiezan con su investigación, es porque hay algo atrás que a lo mejor a ustedes no les convence. El utilizar, una teoría respecto de, no sé, de la autodeterminación del ser humano con su cuerpo, anteriormente no era así. Teníamos antecedentes históricos, religiosos, que prohibían, por ejemplo, hay algunos, en unos casos, y sobre todo aquí en México, en donde está prohibido, por ejemplo, el aborto, y esa situación, todas lo tenemos palpable en algunos estados, pero es un antecedente en nuestro país, esa prohibición. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es contradecir ese antecedente y presentar nuestra perspectiva
nuestra idea y hacer ese cambio radical que se quiere hacer con nuestra teoría. Así también, si queremos hacer un cambio respecto a los procedimientos laborales, en donde si bien es cierto de que ya se respetan, bueno, hay leyes o normas que respetan los derechos laborales, podemos ver un antecedente en donde antes de 1910 todavía existía lo que conocemos como servidumbre, o bien los latifundios en donde se pagaba a los trabajadores a través de las tiendas de raya. Vean cómo cambió ese concepto a la actualidad. A lo mejor ustedes piensan que esa situación todavía existe aquí en México o aquí en nuestro país, pero cambiándole el nombre. El chiste es de que, bueno, no chiste, sino que lo importante para ustedes es ver cómo es que se trabajaba anteriormente o cómo es que se veía su posición anteriormente y posteriormente presentar una idea que va a revolucionar, que va a cambiar la forma de ver en algunas personas. Y después de los antecedentes, vamos a hablar sobre, bueno, se habló sobre las teorías sobre el tema de la investigación. Acuérdense que hay algunos conceptos que se van desarrollando conforme se va generando nuestro trabajo de investigación. ¿Esto cómo es? ¿Alguien quiere hablar? Sí, maestro. ¿Sí? Dígame. Respecto a los antecedentes, cuando estemos construyendo el marco teórico, ¿estamos obligados a hacerlo de forma cronológica? Ah, muy buena pregunta. Generalmente Sería una primera y respecto, por ejemplo, si nosotros establecemos un antecedente, digamos, y lo queremos refutar, estamos también, digamos, obligados a establecer una exposición de motivos para sustentar o fundamentar esa refutación. Muchísimas gracias. Qué bueno, las dos preguntas son excelentes. Bueno, en primer término, el antecedente como tal es solamente un punto de partida. Ustedes en este momento no lo van a refutar. Lo que van a hacer es presentarlo como tal y posteriormente van a hacer el análisis del por qué está mal o el por qué estaba bien. No sé si me deben entender. Ustedes tienen que presentar, vamos, cuando se habla de antecedentes, solamente se presentan. Se hace como el primer acto en una obra de teatro. Ustedes presentan a los personajes. Aquí en este caso lo que hacen es presentar cuál fue el punto de vista anterior a su trabajo. Ahí pueden señalar, siempre se pone al final, o pueden tomarlo ustedes en cuenta, de que terminan los antecedentes y hacen un parrafito señalando de que en posterior momento, en el presente trabajo de investigación, se dará cuenta de que estaban equivocados. Bueno, no lo digamos tan radicalmente, que nuestra posición es contraria a la que se señala en este antecedente. Y ya con eso, ya le diste como una apertura a la persona que está leyendo para que en próximo capítulo vas a empezar a exponer o vas a darle ¿cómo se llama? Ese cambio radical a lo que señala el antecedente. Como quiera, ahorita vamos a ver el tema como tal de antecedente, cómo está estructurado y bueno, y también adelanto, si en su trabajo no corresponde o no tienen algún elemento de antecedente, es decir, si es muy novedoso y no hay un tema o un marco teórico en donde se haya tratado anteriormente, lo único que sí se pide o generalmente se trata de pedir es de que si no es exacto el tema que están tratando, sí buscar algún antecedente que se relacione. Por ejemplo, aquí en México no tenemos juicios orales, ¿cómo podría ser? Supongamos, un juicio oral en materia fiscal es novedoso, es decir, no existe algún tema que se haya utilizado en alguna tesis en donde se refieran sobre los juicios orales en materia fiscal. Pero sí existen juicios orales en materia anglosajona, por ejemplo, o en algunos estados
en Sudamérica. Entonces ustedes pueden presentar solamente el concepto de juicio oral en algunos estados y posteriormente se hace el análisis del juicio oral en materia fiscal aquí en México. Si se fijan, no hay como tal, o si buscan, no van a encontrar un juicio oral en materia fiscal, por ejemplo en nuestro caso en México, pero sí lo pueden encontrar en otros lados y sobre todo puede haber algunos antecedentes en esos lugares en donde se esté trabajando en ello. No sé si respondí tu pregunta. Sí, digamos, en parte, digamos, a la última parte que estuve explicando, pues, yo creo que ante esa situación podemos echar mano del derecho comparado, ¿no? En efecto. Sí, bueno, el derecho comparado lo vamos a ver también en el marco jurídico, pero sí, básicamente, sí, pero vamos, el derecho comparado implicaría buscar algunos, valga la redundancia, algunas normas o algunas leyes que ya lo estén presentando, o sea, que ya esté normando algún país o algún estado. Aquí lo que estamos buscando es la teoría, es decir, podemos buscar en otros estados algún autor que hable en particular sobre el juicio oral en materia fiscal. Es un ejemplo, pero pueden hablarse, por ejemplo, no, en materia laboral. Por ejemplo, en Bélgica, si mi memoria no me falla, van a reducir los días laborables, creo que a 3 días, pero van a aumentar el número de horas trabajo. Por lo tanto, van a estar trabajando 3 días de 11 horas, como lo que quería hacer Slim. Repito, es un ejemplo, pero ya debe haber algún autor o algún intelectual o alguna obra, vamos, que ya haya hablado al respecto y por eso lo están proponiendo. Aquí en México no hemos tenido ese, no sé si lo puedo llamar avance, pero ese cambio en cuanto a las jornadas laborales, pero podríamos utilizar la teoría de otras personas. Ya posteriormente, en el marco jurídico, podemos hacer esa comparación, como bien dices, François, en cómo está establecido en Bélgica y cómo está establecido aquí en México el horario laboral. ¿Sale? Bueno, como quiera, cualquier duda me vuelven, abren el micrófono y me preguntan. Bueno, en cuanto a los antecedentes, esta es la parte en la que se menciona el problema y todos los estudios previos que se han hecho al respecto. De esta forma, se puede comprender mejor los abordajes anteriores y establecer una guía con respecto a la información y procedimientos disponibles para llevar a cabo la investigación. Es el punto de partida, bueno, donde estamos nosotros, es voltear hacia atrás y ver cómo surgió el problema, si es que tenemos posibilidad de hacerlo, y cómo es que lo han solucionado otros teóricos. Por ejemplo, en materia, no sé, de guerra, es otro ejemplo, y ya que está muy ad hoc. Por ejemplo, existen solamente protocolos, por ejemplo, el protocolo de Ginebra y los tratados de Viena, en donde hablan, por decirlo de una manera, sobre cómo es que se tiene que haber un respeto entre estados por parte del Tratado de Viena, pero resulta ser de que los protocolos de Ginebra habla sobre cómo vas a tratar a aquellas personas que se encuentran, tanto civiles como soldados, en una guerra, pero no habla, por ejemplo, de cómo es que se puede iniciar una guerra. No existe un tratado internacional que lo señale, que lo refiera, no hay una forma de decir, bueno, para que sean equitativos, estos van a tener tantos armamentos y estos van a tener... No, no existe eso y no lo van a encontrar porque ningún estado se atrevería a generar este tipo de normas, que en lo particular yo creo que sí debería de ser, porque no me imagino en una guerra tan importante como la que se está avisorando, espero que no pase, vamos, que siga todos los elementos para evitar hacerlo ya más grande de lo que es, pero no me imagino una guerra ya con bombas nucleares como todo el mundo está tratando, bueno, cree que va a pasar. Repito, esperemos que no pase,
pero pues es muy tentativo esta situación a tal grado de que no hay forma de reglamentar eso. Es decir, no hay forma de, como no está normado, es más bien como buenos oficios y buenos deseos por parte de los estados de que no se realice esto. Y si se fijan, no hay elementos y no hay antecedentes como tal, pero sí hay, bueno, antecedentes respecto a regular esto, pero sí hay un antecedente, por ejemplo, las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, o bien, hace poquito, no sé si se fijaron, hubo golpeteo en algunas zonas y entre esas zonas estaba un reactor nuclear, de energía nuclear, perdón, en donde pues estuvieron a nada de que explotara y tuviéramos otro Chernobyl en la actualidad. Si se fijan, pues no hay reglas o no hay normas que regulen este tipo de actos dentro de la guerra, pero sí hay antecedentes de que si pasa esto, va a suceder esto. Repito, Chernobyl y las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, tenemos ya un posicionamiento como antecedente y nosotros tenemos que proponer algo para que no vuelva a suceder o se mejore lo que está sucediendo, como es el caso de los derechos laborales. Existen antecedentes de cómo es que se les dan esos derechos, bueno, a través de la historia, cómo han mermado a algunas personas y cómo a través de revoluciones sociales se ha mejorado la calidad del trabajo en algunas sociedades. Lamentablemente todavía tenemos algunos rezagos en cuanto a derechos laborales, pero ustedes pueden partir de algún antecedente, algún elemento que se refiera a su tema en particular y posteriormente vamos a analizar o van a analizarlo respecto a qué propone. Pero necesitamos ver cómo está el pasado para poder ver el futuro. Bueno, los tipos de antecedentes pueden ser teóricos o de campo. Perdón, generalmente en los antecedentes teóricos son aquellos que surgen de fuentes como libros que exponen teorías o ideas sobre un tema en particular, que es el que generalmente utilizamos. Van a ver siempre en algún libro, van a ver primero como un antecedente. Eso es normal porque, repito, tienen que haber como un preámbulo en los libros para poder llevar la idea del autor. En este caso, señala cuál es el antecedente, bueno, valga la redundancia, un antecedente para poder presentar sus objetivos. Y siempre van a tener relación a la teoría con sus objetos de investigación. Generalmente en la introducción lo señala y da ciertos marcos históricos respecto, bueno, ciertos elementos históricos que profundizan el por qué se generó ese libro. Así también ustedes van a hacer un antecedente, entonces primero un antecedente, un documento de investigación, primero se genera un antecedente, puede ser muy corto, no necesariamente tienen que poner una letanía, pero sí, si tienen algún elemento que pueda apoyarlos en su trabajo de investigación, lo pueden hacer. También hay antecedentes de campo. Son todas aquellas investigaciones que se hacen con sujetos o tipo experimental, donde se recaudan datos numéricos o información descriptiva. En ocasiones, ustedes van a ver en algunos libros o en algunas obras muchas gráficas, muchos estadísticas, van a ver tablas estadísticas en donde se van a referir respecto a el tema que están tratando, cómo lo han abordado otras personas en otras épocas o en otros años, pero de forma cuantitativa. Por ejemplo, en ocasiones, en lo particular es muy común en materia electoral, como antecedente, siempre ponen los resultados electorales de 20 años, de 10 años o hasta de 50 años. Hacen una tabla y señalan cómo fue la elección de aquel año y cuáles fueron los resultados. Estos son antecedentes de campo porque se trabaja en investigación de campo. Es decir, hay un ejercicio de consulta hacia las personas o bien hubo un ejercicio en donde me desarrolló algún tipo de estadístico.
Por lo tanto, la estructura de los antecedentes, tanto teóricos como de campo, no son similares, aunque se puede observar en el patrón de la redacción de la información. Es decir, en uno es consecutivo, es decir, existe un párrafo en donde se señala lo que la idea del autor que estamos consultando, y por el otro lado solamente es una tabla. Es decir, te dice, estos fueron los resultados de la elección del 2006, y ya te ponen la tabla. O bien hubo un cuestionario por parte del investigador respecto a cuál es el índice de desarrollo de la democracia, no sé, en Aguascalientes, y generan un cuestionario hacia la ciudadanía para ver cómo es que ven la democracia en esta entidad. Repito, es un ejemplo, pero nos sirve como punto de apoyo. En este caso, los antecedentes teóricos siempre va a haber como una especie de relatoría en donde ustedes van a buscar la información y la van a tener que, o la van a poder estructurar de la siguiente manera. Generalmente se pone el apellido del autor y el año, y lo hacen de manera continua. El objetivo del trabajo, que se puede redactar el título del libro o el capítulo que se tomó como objeto, y después se hace un resumen de la información que es relevante para el trabajo que se está realizando. Y pueden poner una conclusión, es lo que te decía François, que a lo mejor viene una teoría o una idea y resulta ser de que no coincide con la que nosotros estamos generando. Por lo tanto, pueden hacer un pequeño párrafo o una frase en donde señalen que posteriormente se va a refutar, o señalar de que lo que el autor indica no corresponde a la idea del presente trabajo. Y ya con eso, ya le das como un antecedente, perdón por la forma en que lo digo, pero como un antecedente de telenovela para que la gente se quede picada y en posterior capítulo vea cuál es la forma en que se va a solucionar ese problema que ustedes están planteando. También la relación que tiene ese trabajo con el estudio que se está realizando. Obviamente los antecedentes tienen que enfocarse, si no son exactos, por lo menos la similitud. Lo que les comentaba de los juicios orales en materia fiscal. No existen como tal, pero aquí en México, pero lo podemos relacionar con los procedimientos orales anglosajones. Entonces dicen que como es un juicio oral, tiene ciertas características que se deben de establecer en el juicio oral en materia de fiscalización. Y ya con eso haces la conexión. Obviamente, si estamos hablando de juicios orales en materia fiscal, pues yo no voy a poner como antecedente, no sé, la democracia en Grecia, o bien teoría del Estado. No hay como tal una relación. Bueno, si hubiera un vínculo, pues lo tendrían que señalar en ese antecedente. Pero generalmente se busca que el antecedente corresponda de una forma más directa a lo que están trabajando. También recuerden que esta información debe ir redactada como un párrafo donde se sintetice toda la información. ¿Qué quiere decir esto? De que no van a poner todo lo que dice el autor a quien están citando o quien están señalando, sino pueden hacer como un resumen y darle así como la idea principal que tiene ese autor. Sé que es bueno, les puedo decir muy sencillo esto, pero es más complicado de lo que parece. Pero una vez que empezamos, créanme que es más fácil de hacer. Y, por ejemplo, en los antecedentes de campo, la forma en que se estructura es el apellido del autor, así como el año, el objetivo del trabajo, que se refiere al objetivo general del trabajo, y cómo se realizó la investigación. Y al final ponen la tabla o ponen la gráfica que presentó el autor en su momento, y ya incluso, pues, si lo quieren ver por cuantía, pues esta tabla les da un poco más les amplía un poquito más su trabajo de investigación. Pero es muy sencillo. Es nada más dicen, en aquel momento
los resultados de esta investigación fueron los siguientes. Lo ponen en la tabla en donde cuántas personas se entrevistaron, cuáles fueron las preguntas y cuáles fueron las respuestas. Y así de sencillo se trabajó. Generalmente de antecedentes de campo va más asociado con tesis de maestría o de doctorado. Generalmente es de doctorado porque prácticamente es más investigación que teoría. ¿Por qué? Porque van a proponer algo, vamos, un poquito más práctico que teórico. Pero con ustedes nos podríamos enfocar con ambos. Generalmente les sugiero que sean antecedentes teóricos, porque no tienen que hacer preguntas, no tienen la necesidad de generar algún tipo de cuestionario. Si su tesis implica que se tenga que hacer algo de campo, pues lo podremos hacer. Pero prácticamente se prefiere o es necesario que sea a través de antecedentes teóricos. Por ejemplo, dentro de un antecedente podemos señalar lo siguiente. Podemos empezar así. En primer lugar, se tiene que, en febrero de 2007, fue presentado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Comisión de Estudios de Posgrado, el trabajo especial de grado propuesta de mejorar en el sistema logístico de almacenaje, el cual consistió, y si se fijan, empezamos con la fecha, quién lo propuso y sobre todo qué fue la propuesta que se realizó. Así ustedes pueden señalar que en el año 1592, un joven genovés, pueden poner el año en particular y quién fue el que generó esa teoría y qué fue lo que generó o cuál fue la investigación de esa persona. Y hasta ahí nada más. Si se fijan, hay como están los tres elementos y nomás faltaría en todo caso una conclusión. También tengo otro, sobre todo en materia de derecho. Uno de los momentos más importantes en el derecho y por consiguiente la comprensión del mismo es sin duda en el año de 1934, cuando Hans Kelsen propuso una nueva forma de ver la norma como una ciencia. Si se fijan, ya es un preámbulo, ya estamos hablando de qué trata el tema, quién fue el que lo hizo y en qué año lo hizo. Y posteriormente podemos poner ya una síntesis de la idea que trató Hans Kelsen, por ejemplo. En esta obra se opone, una vez más, al dualismo de derecho-estado y define intrínsecamente unidad, es decir, que existe un monismo. Bueno, Hans Kelsen en su momento lo que decía era de que no se podía concebir el derecho sin el Estado o una autoridad. ¿Por qué? Porque el derecho tiene que venir sí o sí a través de una autoridad que por medio de sus facultades sus facultades de ordenamiento son las que las genera. Y en este caso empieza a dar ese desarrollo del monismo en materia de derecho. Y ya con eso ya tuvieron una idea de cómo es que pensaba Hans Kelsen. Obviamente, o en la actualidad, Hans Kelsen, él lo veía como algo puro, en donde siempre va a ser la autoridad el que va a presentar la norma. Es el que la va a hacer efectiva, la va a crear y la va a hacer efectiva. Y actualmente pues podemos señalar de que no todas las normas son efectivas y sobre todo hay muchas hay muchas normas que no provienen de una sola autoridad, sino que provienen de varios estados o incluso de varias sociedades. Entonces aquí rompe esta teoría. La forma en que se ve el derecho actualmente rompe con la teoría de Hans Kelsen. Tiene varias cosas por decirlo de una manera, pero podemos contrastarla o le podemos ¿cómo se llama? Contradecirla a través de un pequeño frase. Bueno, hasta aquí el marco teórico. ¿Alguna duda, algún comentario al respecto? No, bueno, vamos a darle porque ya se está acabando otra vez el tiempo. Marco jurídico, también conocido como marco legal,
nos proporciona las bases sobre las cuales las instituciones construyen y determinan el alcance y naturaleza de la participación política. En el marco jurídico de una elección, por ejemplo, y especialmente los temas relacionados con la integridad de la misma, regularmente se encuentran en un buen número de provisiones regulatorias y leyes interrelacionadas entre sí. Siempre pongo el de materia electoral, perdón, porque se me hace más fácil para mí. En materia electoral, tenemos la Constitución, tenemos la Ley General de Medios de Impugnación, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tenemos el Código Electoral y también tenemos los acuerdos que genera tanto el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como el del Instituto Estatal Electoral. Si se fijan, yo ya tengo mi marco teórico a través de ese tema en particular. Puedo ir seleccionando aquellas normas que sí me van a servir. Por ejemplo, o en este caso, si estoy hablando de materia electoral, pues no voy a poder poner el código fiscal. Bueno, pudiera tocar algo, pero, por ejemplo, no sé, en materia de salud, no existen alguna relación referente tanto a la Ley General de Salud con en la materia electoral. Pudiese ser a lo mejor por la pandemia, pero vamos, existe una clara distinción entre un tema y otro. Así ustedes cuando generan, bueno, cuando están haciendo su tesis o trabajo de investigación, aparte del marco teórico, aparte de los libros, ustedes van a encontrarse con normas, tanto nacionales como internacionales, que se adaptan o bien tocan el tema que ustedes están proponiendo. Lo que van a hacer es buscar esos temas y los van a, esas normas y los van a consultar y van a buscar cuáles son las normas que se relacionan con el tema en particular. Bueno, el marco jurídico entonces es el conjunto de leyes, reglas, legislaciones o cualquier otro instrumento con rango y de carácter legal que son utilizados de forma secuencial y coherente, los cuales una vez aplicados permiten sustentar todas las actuaciones y actividades de materia legal. En el orden de elaboración del marco legal siempre va a ser así. Vamos a distinguir primero lo que es internacional y lo que es nacional. Aquellas normas posteriormente se van a desglosar de forma jerárquica. En materia internacional, fíjense que es algo muy interesante. Como tal, no hay una teoría en donde señale que un marco normativo internacional sea superior que otro. Entonces, siempre se ponen, ya puede ser tratado internacional, protocolos y convenciones internacionales. En cambio, en materia nacional, sí tenemos rangos, como lo pueden ver, al igual que nos lo señaló en su momento Hans Kelsen. Está la Constitución Federal, las leyes generales, leyes y códigos federales, reglamentos federales, constituciones locales, leyes y códigos locales, reglamentos y normas mexicanas. Si se fijan, están como pautados y así es como pueden hacer su marco jurídico. Pueden empezar, si estamos hablando, bueno, generalmente todo vamos a sacarlo a través de la Constitución. Si estamos hablando de materia laboral, pues tenemos varios artículos de la Constitución que hablan o que tienen referencia sobre el derecho laboral. Entonces podemos tener como punto de partida la Constitución. Hay que buscar si existen leyes generales que apliquen a materia laboral o si no la Ley Federal de Trabajo. También algunos reglamentos, por ejemplo el reglamento de la Ley Federal del Trabajo. Si a lo mejor la propia Constitución de Aguascalientes tiene algún elemento que se pueda aplicar para el derecho laboral, también lo podemos poner. Reglamentos locales en esta materia o normas mexicanas. Muchos, aunque no lo crean, hay algunas normas mexicanas que regulan la forma de incluso el ambiente laboral. Se puede aplicar alguna norma que establezca esas peculiaridades o particularidades en materia laboral. Entonces también pueden buscar normas mexicanas que puedan ser aplicadas. Entonces, si se fijan,
pueden ir de manera escalonada, de arriba hacia abajo, pueden buscar estas normas y las van a poder introducir en su trabajo de investigación. Por ejemplo, bueno, ya para terminar, porque ya son 8:45, bueno, estas son bueno, hasta aquí alguna duda. Ok, bueno, ahora lo que van a hacer en la actividad de esta semana va a ser la siguiente. Van a tener que elaborar los antecedentes de su trabajo. Repito, si no hay algún antecedente en particular de su tema o de su teoría, van a buscarse algún antecedente que tenga relación con la misma. Bueno, prácticamente todos y cada uno de los temas siempre tiene, algún autor ha tocado algo. O sea, no está estéril. Si no es aquí en México, de manera internacional, puede ser aplicada. Bueno, la tarea de esta semana va a consistir en dos partes. El primero de ellos es la elaboración del trabajo, que debe estar relacionado con su tema. Vamos a buscar algunos autores y en 2 párrafos van a generar sus antecedentes. En este caso, por ejemplo, lo que estoy poniéndoles es la democracia participativa en el siglo XIX en Aguascalientes. Lo que tengo que buscar es algunos autores que toquen el tema referente a la democracia participativa. Aquí lo que les puse, por ejemplo, es Miguel de la Madrid, que es un estudioso de la materia electoral y no corresponde a nuestro expresidente. Habla sobre la democracia participativa en Grecia. Entonces, yo generé un párrafo y puse quién fue el que lo relató. Así también, Miguel Ángel Garita Alonso también señala un antecedente respecto de la democracia participativa y lo puse aquí como referencia. Si se fijan, están los 2 párrafos y está la referencia bibliográfica. Recuerden que siempre hay que tener la referencia bibliográfica porque de lo contrario estaríamos hablando de plagio. Yo creo que después del examen, bueno, no del examen no, de la semana de exámenes, porque no vamos a tener examen, acuérdense que son a través de trabajos, ¿cómo se llama? Vamos a hablar sobre lo que son las normas APA para poder, ¿cómo se llama? Evitar lo que conocemos como plagio. La otra parte que quiero que hagan es muy sencilla. Búsquense 4 normas que se relacionen con su trabajo y van a poner los artículos que se relacionen con su trabajo, la norma que corresponda y la relación con su trabajo o con el tema. Aquí le puse trabajo para simplificar. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de democracia, el artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos habla sobre el derecho a voto. Posteriormente, puedo señalar que el artículo 1, 35 y 41 de la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos también hablan o está relacionado con el derecho a voto. Y con eso ya cumpliríamos con nuestra actividad de esta semana. Hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario? No. Bueno, entonces, si no tienen algún comentario, damos por concluida la clase del día de hoy. Les agradezco muchísimo